Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En pocas horas más, específicamente a las 11 de esta mañana, el presidente Gabriel Boric va a dar a conocer su segunda cuenta pública. Otros dicen que es la cuenta pública, la verdadera cuenta pública del presidente, donde va a ser, en definitiva, un balance de lo que ha sido su primer año de gobierno. Queremos entrar inmediatamente en materia y paso entonces a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y además concejal de Lo Barnechea. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna, y muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de comentar además un día tan importante como el de hoy en que se cumple uno de los hitos republicanos relevantes de nuestra tradición. Así que encantado. Absolutamente, un hito, o sea, es un hito republicano que tiene, pero muchísimos décadas, ¿no? Y que solamente se trasladó ahora el 1 de junio para evitar mezclarlo con el 21 de mayo. Ya, pero vamos entonces en hay materia. tres oportunidades, Mirna, hay un dato académico, hay solamente tres oportunidades en que el Congreso Pleno se reúne, que es hoy, diputados y senadores, es para cuando asume el presidente de la República y cuando fallece o que ha inhabilitado el presidente de la República para gobernar y restan menos de 2 años y el Congreso Pleno es el que elige al reemplazante del presidente por el periodo restante. O sea, en 3 oportunidades solamente se reúne el Congreso Pleno y una es el día de hoy. Imagínate, no, tremenda noticia. O sea, gracias por el aporte de esa información. Y Rodrigo, a ver, vamos por parte. Primero, ¿cómo llega el gobierno a esta su segunda cuenta pública? Yo creo que el gobierno llega después de una profunda derrota, ¿no? O sea, es un gobierno que sin duda no es el mismo con el que estuvo el año pasado. El año pasado el presidente, y yo coincido con aquellos que dicen lo que tú dijiste, que el año pasado no fue una cuenta realmente, fue más bien una declaración de intenciones, porque no le puede dar cuenta a alguien después de tan pocos meses de ejercicio del poder. Pero hoy ya sí podemos hablar de una cuenta, de lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo que él esperaba, lo que no esperaba. Y han pasado 2 cosas al menos relevantes desde el punto de vista político, que ha tenido 2 derrotas electorales el gobierno bien profundas, la del 4 de septiembre, y me refiero al último, la elección de los constituyentes en mayo. Entonces yo creo que el presidente, como viene con estas derrotas, debe partir asimilando las derrotas. Yo siempre cuando me han preguntado cómo tienen que ser las cuentas, ojalá que sean honestas y de futuro. Honestas, reconocer el contexto actual sin adornos, porque la gente sabe perfectamente cómo está el gobierno, cómo lo siente, entonces sin adornarlo, porque si no sienten que es un discurso falso, y de futuro, con lo que en definitiva él propone para lo que resta de su mandato. Yo espero que veamos hoy un discurso de esa lógica, que asimile las derrotas, que las haga ver. Yo sumaría una tercera, y creo que es importante que también lo mencione, porque seguramente va a condicionar parte de su discurso a ello, que es la derrota en la discusión tributaria, y al mismo tiempo también, bueno, y entre medio de estas 2 cosas uno tiene que ser justo, tiene que destacar también los logros que ha tenido. Yo en eso creo que el presidente va a tener que hacer también un stop para decir. Pero claro, vamos a ir a eso, pero mira, vamos disectando un poco para entender, por ejemplo, lo que tú señalabas, porque claramente el presidente llega la primera cuenta, ¿no es cierto?, exactamente hace un año, con un panorama total y absolutamente distinto. O sea, estamos hablando de un país que cambió en 180 grados, cuando aún nada hacía presagiar, en palabras de Carlos Pinto, que iba a tener esta contundente derrota el plebiscito del 4 de septiembre, cuando además este gobierno puso todas sus fichas, ¿no?, en ese proceso de la convención. Entonces, ¿de qué manera todo aquello que ocurrió generó un cambio, a tu juicio, si es que lo has visto, o un giro, o un punto tremendo de inflexión en este gobierno? Yo lo que he visto, más bien, Mirna, es todavía no veo un giro así profundo del gobierno, pese a las derrotas. He visto cambios en el equipo político. Recordemos que el discurso anterior tenía otro equipo político, muy distinto al actual, por cierto, con un equipo ministerial además distinto. Hubo un cambio entre cuenta y cuenta, hubo un cambio de ministro en el verano.
han habido ciertos anuncios, han habido ciertos focos. Hay, por cierto, desde junio, del año pasado a junio, se incorporaron dos elementos que no estaban dentro de del top of mind, digamos, de la política el año pasado. En junio del año pasado estábamos todos pensando en el plebiscito, que iba a pasar, apruebo o rechazo, había cierta incertidumbre, ya las encuestas daban ciertas luces de que podía eventualmente ganar el rechazo, lo que no había pasado cuando asumió el presidente, daban todos por hecho que ganaba la prueba, pero nadie se imaginó la contundencia, que yo creo que eso es un matiz bien diferente. La contundencia y, por cierto, la participación. Y de ahí a la fecha, el presidente ha tenido que hacerse cargo de temas que no los tenía dentro de su prioridad política. Me refiero al tema de la seguridad, que si uno dice, el presidente ganó, ¿por qué? Ganó porque de alguna forma propuso una nueva constitución, un aire fresco, un estilo nuevo de hacer política y transformaciones importantes en pensiones, en salud, sistema político. Pero si uno ve el programa, la seguridad no era una de las preocupaciones fundamentales ni de su programa, y yo te diré que ni de los chilenos, al nivel de lo que lo estamos viendo hoy en día. Entonces ha tenido que hacer un giro programático también el presidente en cuanto a prioridades, recursos, tiempo que le dedica a discutir los temas de seguridad. Entonces, efectivamente, yo creo que ha habido un cambio, pero tengo la sensación de que la gente espera hoy algo más profundo. Yo todavía no escucho, Mina, de verdad, y yo lo escuchaba a veces el presidente, pero pese a las dos derrotas presidenciales, y yo creo que le hace bien a él, es hacerse cargo de esa señal. Él lo ha dicho en sus discursos, pero no con la profundidad para ver cuál de sus hilos conductores del programa deben ser de alguna forma corregidos. Lo dijo Paulina Bodanovich hace un mes atrás, después de la derrota. Al parecer tenemos que repensar nuestro programa. Y eso yo todavía no lo veo desde el Ejecutivo con la claridad, o más bien con la urgencia que le ponen los que están al costado del Ejecutivo, llámese el socialismo democrático, o en gran medida, que no forma parte del gobierno, o sí forma, porque tiene hecho a la mecha interior, pero no con la profundidad que tiene el socialismo democrático, lo que ha dicho el PPD. Su presidente ha dicho que este gobierno tiene que hacer un cambio. ¿A qué le hace el discurso, en el fondo? Hacerse cargo de la derrota y cambiar el discurso y las políticas públicas a no solamente a su electorado más duro, que no lo ha abandonado. El presidente, pese a las derrotas que yo te digo, se ha mantenido en torno a un 30%, 32%. Claro, sí. Claro. Que exacto, es lo que hoy día uno podría decir lo que pesa la izquierda hoy día en Chile, ¿no? Exacto, que fue lo que lo apoyó probablemente en primera vuelta. Acuérdate que en primera vuelta estuvo en torno al 26-27%. Exacto. Rodrigo, a ver, ¿cuál es la principal? O sea, aquí hay dos temas que le han pesado a este gobierno. Uno podría decir que le podría haber pesado al gobierno que hubiese, o sea, a cualquier coalición o cualquier gobierno de cualquier tinte político, que son los dos temas de arrastre, ¿no? Que tienen que ver con seguridad y economía. Y deteniéndonos primero, vámonos primero por el tema seguridad, donde pareciera ser que para un sector nunca es suficiente. ¿Por qué te digo esto? Porque la ministra del Interior se ha encargado de decir de todas las formas, mira, hemos hecho todo, el listado completo, la lista del supermercado de todas las cosas que en materia de seguridad se requieren, pero la oposición sigue señalando que aún es insuficiente. ¿Tú coincides en que falta ahí una señal más potente? ¿Cuál sería, si es que es así? Vamos a economía, perdón, a la seguridad y de ahí vamos a economía. Yo creo que en seguridad, Mirna, hay varios elementos y hay como tres cosas. La primera es que pese a las advertencias iniciales, como que el gobierno estuvo, y lo dijiste tú muy bien al comienzo, muy concentrado en el plebiscito. Si uno es muy crítico, muy duro, uno parece que estuvo como en el proceso de stand-by, como que veía suceder cosas en el país, pero estaba muy focalizado en la espera del resultado del 7 de septiembre. Y yo tengo la sensación de que ese letargo, o ese stand-by, o esa no hay movilidad, porque sería injusto uno con un gobierno si le dice que estuvo 5 meses parado. Pero si hubo mucha expectativa con respecto a lo que pasaba el 7 de septiembre, eso de buena, le pasan la cuenta. Cuando dice, usted debió haberse hecho cargo de esto antes del 7 de septiembre, empezaba a gobernar más duro antes del 7 de septiembre. Debió haber estado la ministra Toá probablemente antes del 7 de septiembre. Yo coincido que la ministra Toá ha sido un giro en el tema de seguridad. Lo segundo, dos pecados. Un pecado, como dijiste, de arrastre, o más bien, usando un término más religioso, original, y un pecado cometido. El pecado original, yo creo que la oposición no le va a perdonar al presidente de la República, ni aparte de su coalición, no haber tenido una conducta más dura con la
delincuencia durante el gobierno anterior. Me refiero al gobierno de Piñera. O sea, esa Fíjate cuenta que se le va a muchas de seguir las pasando, dices tú. Yo creo, es que la política es Claro. así, entonces yo creo que, y en parte la gente un poco eso, yo creo que el presidente y parte de su coalición tiene un problema de credibilidad Ya. en temas de seguridad. Y eso se arrastra no de ahora, no es que no le crean ahora al presidente, sino que no le creen por su conducta o dichos como parlamentario, o tweet, o lo que sea. Es como un pecado original. Si tú dijiste durante mucho tiempo que no ibas a votar por los estados de excepción, no ibas a votar por ciertas normas que finalmente terminaste aprobando, por ejemplo, la ley Naim Ratamal, antes se llamaba ley Naim, acuérdate que la ley Naim 1.0 después se modificó, le faltaron 3 votos, y el ministro Jackson, la ministra Vallejo y el presidente de la República votaron en contra. Entonces son pecados originales que ni la oposición ni parte de la ciudadanía le cree, o le va a costar mucho creer en el tema de seguridad. Ya, y ese pecado original no tiene vuelta, y no tiene vuelta ese pecado original. O sea, tú dirías que este gobierno va a arrastrar ese pecado original toda su administración, haga lo que haga en materia de seguridad. Yo tengo la sensación que le va a costar mucho sacárselo. Le va a costar eliminar ese pecado original. No sé, puede de alguna forma. Sin políticas yo creo que los objetivos se alcanzan. Pero dijiste que además hay un... Pero le ha costado. Ya, y el tercer elemento que yo creo, Linda, que haciendo balance, yo creo que uno de los peores errores políticos que tuvo el presidente, no porque no haya anunciado, fíjate, porque él lo anunció en algún minuto de una forma diferente, fue el contexto en que se dio, en la forma en que se dio, que fueron los indultos de fin de año. Claro. Estos 3 indultos. Ese es el pecado cometido. Ese es el pecado cometido. Yo creo que ese es el pecado cometido, que efectivamente ni siquiera parte de su coalición estuvo muy de acuerdo, y yo creo que eso también le ha costado bastante. O sea, por eso te digo, haga lo que haga, si es que le ha entregado Carabineros una dotación que probablemente la institución no la había visto en mucho tiempo, o que haya efectivamente empujado leyes que otrora eran contrarias a su... La tiene cuesta arriba, Mirna. A su cuenta, o sea, a su agenda política. La tiene cuesta arriba, dices tú. La tiene muy cuesta arriba en ese tema, sí. Ya. ¿Y qué pasa ahora? Porque entonces la credibilidad, Mirna, es una de las cosas más difíciles de ganar y recuperar en política. Ese es el problema. Bueno, y sobre todo para un sector que ha sido mucho más eficiente en explicar las causas de la delincuencia que hacerse cargo, ¿verdad? Estoy hablando de un sector de izquierda, ¿no? No estoy hablando de la centroizquierda ni los gobiernos de la concertación. Estoy hablando de una izquierda que le ha costado más en ese sentido hacerse cargo, como dices tú, de los grandes temas de ejecución antidelincuencia. Pero vamos ahora con otro de los temas, porque la tormenta dice que la tormenta perfecta, ¿no? Entonces ahora vámonos con la economía. ¿Cómo ves ahí la llegada del gobierno y las presiones que por supuesto hay para que dé señales concretas, por ejemplo, los empresarios piden respecto del crecimiento económico? Ahí sí que la tiene muy complicada, y yo creo que el ministro Marcel ha hecho una buena gestión. Yo te voy a decir por qué. Porque Chile arrastra problemas propios. Hoy nos hacemos cargo de una mala política pública profundizada, como fue el tema de los retiros de los fondos de pensiones. Sabemos que la profundidad a la que finalmente llegamos produjo daños estructurales en la economía, que es la inflación, que al final es un mal que afecta a todos por igual, a los más ricos y a los más pobres. Y a los pobres eso les cuesta mucho, porque los salarios no crecen al ritmo de la economía. Entonces, malas políticas públicas de arrastre del gobierno anterior, en que parte de parlamentarios que están en el gobierno hoy en día, o el Congreso defendiendo el gobierno, parte de parlamentarios de Chile Vamos también profundizaron. Entonces ahí tiene un tema que le tocó combatir. Segundo, tiene un contexto internacional muy complicado. O sea, con probable insolvencia en los bancos en Estados Unidos, hoy el presidente Biden tiene que negociar o votar una ley para poder salvar parte de la banca. Al pocos meses de asumir tuvo el estallido de la guerra de Ucrania, que también elevó los costos de materias primas. Entonces, efectivamente, el contexto económico internacional, además de los errores propios nuestros, ha hecho que tampoco la tenga muy fácil. Entonces, uno en esa lógica debiese esperar por parte del gobierno quizás algo más agresivo en cuanto a medidas de inversión. Y yo al menos, yo soy abogado de profesión, claro. No soy experto en economía, pero sé que una de las cosas que complica la inversión son dos: las incertezas y el aumento de los costes para las personas y para las empresas. Y creo que quizás la tosudez que tuvo en su minuto el ministro Marcel en su reforma tributaria,
cuando le advirtieron que era muy probable que tal como estaba presentada se la iban a rechazar, creo que eso también le ha dificultado el trabajo económico al presidente. Hubiese sido muy distinto si hubiese habido un grado más de flexibilidad, como sí lo hubo en el royalty minero, para haber avanzado una reforma de las estructurales que había prometido el presidente de la República, que además condiciona varias de las que están esperando. Entonces, por supuesto, yo creo que ahí quizás el absolutamente. ministro... Entonces, Una tú reforma de decías, pensiones. claro, Rodrigo, claro, porque se ha dicho que el ministro Marcel ha tenido que hacerse cargo del despilfarro que se produjo en términos de gasto público, ¿no es cierto?, respecto del gobierno pasado, por la cantidad de bonos que no solo el ministro Marcel lo ha dicho, lo han dicho economistas, qué sé yo, Andrea Repeto y otros más que han dicho que, claro, se gastó más de lo que se debió haber gastado en un momento en que ya no era necesario gastar tanto, ¿verdad?, después de la pandemia o cuando la pandemia ya había bajado su pic. Pero más allá de aquello, el gobierno, Rodrigo, dice que hay logros que, bueno, me imagino que los va a dar a conocer, como por ejemplo el royalty minero, las 40 horas o el salario a 500.000 pesos. ¿Puede capitalizar el gobierno en la ciudadanía esos logros y el copago cero en salud, que también lo han destacado? Sí, yo creo que y súper bien que me lo hayas mencionado, porque yo creo que son los 4 grandes ejes que va a presentar el presidente hoy. Las 40 horas, que es un proyecto además bien emblemático, porque una de sus ministras fue una de las promotoras, el royalty, que yo creo que fue una de las sorpresas después de una derrota de la reforma tributaria, en que se logró acuerdo entre los distintos actores que participaban, tanto la minería, que señalaban, es que es bueno tener certeza, ahí yo voy con lo que te señalaba anterior, con la oposición y el oficialismo, el salario mínimo y efectivamente el copago cero salud. Por supuesto, yo creo que yo insisto, el presidente tiene que reconocer honestidad en lo que ha sido difícil, en la derrota, reconocer sus propios éxitos, y yo creo que estos van a ser 4 pilares muy relevantes de la cuenta pública, y proyectarse a futuro. Y en eso yo espero que el presidente incorpore ahí el tema de pensiones, incorpore el tema de darle energía al proceso constitucional. Me imagino que quiere que salga adelante, entonces yo creo que tiene que hacer un llamado justamente a la unidad, al diálogo, pero sin duda yo creo que los grandes como hitos políticos que el presidente ha tenido es justamente los acuerdos en las 40 horas del royalty y en el salario mínimo. En un congreso además misma que ha sido, sí. O sea, lo tuvo el presidente Piñera y lo tiene el presidente Boric, exacto, te voy a decir, que ha sido bien complicado para ambos mandatarios, porque vivimos también una etapa de fragmentación política, para que los auditores entiendan, muy difícil de lograr acuerdos. Entonces, creo que estos puntos son relevantes de destacar. Ya, fíjate que justamente respecto de aquello, y a propósito de la fragmentación, de los díscolos, de que ya las órdenes de partido, bueno, vamos a ver qué pasa con el Consejo Constitucional respecto de ese punto, ¿no? Que pretende evitar justamente todo lo que se tiene que ver, todo lo que se habla de fuga de militantes o de situaciones que escapan a las directrices de los partidos, etcétera. Pero respecto de lo difícil que lo tiene, y me gustaría preguntarte sobre la reforma a las pensiones. ¿Tú dirías que lo que ha pasado con la salida del subsecretario Cristian Larraín, el subsecretario de Previsión Social, afecta o descapitaliza a la ministra Jara para seguir adelante con esta negociación de reforma a las pensiones? Yo creo que aquí es un tema más bien administrativo político del oficialismo en la salida. Y ella tendrá que dar cuenta si le corresponde el sumario, si había efectivamente conducta indebida, porque aquí hay un enredo político que el oficialismo tiene que hacer y explicar. Yo creo que hay cosas más profundas, Mirna, para el problema de pensiones. Que es que yo creo que al igual que en el royalty, si el gobierno quiere avanzar, no puedes persistir con el actual proyecto que defiende la ministra. Y en eso, probablemente, el subsecretario tiene una mirada un poco más, no sé si más políticamente correcta. ¿O más realista? Más realista, mucho más realista. Si hoy el Congreso, la ministra Jara tiene que entender, el Congreso, ¿cómo está? Sobre todo el Senado, y sumémosles además los últimos resultados electorales, no va a dejar pasar un proyecto tal cual como presentó el ministro Marcel Lleya hace unos meses atrás. O sea, tiene que abrirse a dar espacio, a aumentar probablemente el concepto de capitalización individual, el porcentaje, de eliminar las listas no nacionales. Va a tener que acercarse mucho más al proyecto que tuvo aporta de ser aprobado en el gobierno de Piñera o en el gobierno de Michelle Bachelet, que el actual. Pues hay muchos metros de diferencia entre ellos.
Rodrigo, el exministro sí. Rojas, creo, y Briones. Ya, solo para cerrar este punto, ayer conversábamos con David Bravo, economista de la Católica, que decía que si la reforma a las pensiones no se hace, o sea, no se logra acuerdo en el segundo gobierno, ya no va. O sea, no hay ninguna posibilidad de sacarla adelante porque además el próximo año ya empieza, en el segundo año de gobierno, porque ya el tercer año ya empieza todo el proceso eleccionario, etcétera. Entonces, no sé si tú coincides con aquello y si tú ves de verdad piso para llegar a un acuerdo. El piso yo creo que, o sea, lo primero sí, yo coincido con el análisis de David Bravo en esa lógica, y lamentablemente este sistema presidencial de 4 años de alguna forma te condiciona a ello, ya el tercer. Claro. Piensa que el próximo año ya tenemos elecciones municipales de gobernadores, el año siguiente vamos a tener elecciones parlamentarias, entonces el riesgo de populismo, de no torcer, de que además están pensando ya en otro periodo, dificulta mucho más el trámite, sobre todo en proyectos que son tan relevantes como este. Este es un proyecto de futuro, que justamente por eso creo que el presidente tiene que hacerse cargo, y que es fundamental, dada la crisis que viven las personas, que salga adelante. Pero no le veo piso a que salga tal cual como está ahora, insisto. Perfecto. La ministra Jara tiene que mirar mucho más los proyectos del gobierno de Bachelet, del gobierno de Piñera, que el propio, aunque no le guste, si quiere avanzar en él, porque no tiene un Congreso ni antes de las elecciones del plebiscito que era dócil a este tipo de proyectos, y menos ahora en que la oposición de alguna otra forma siente que tiene una representación mucho más amplia de la que efectivamente tuvo hace un par de años atrás en la elección presidencial, y eso le da piso para negociar con más potencia con la presidenta, o sea, perdón, claro, con la ministra. Sí. Rodrigo, Catalina Pérez, diputada del Frente Amplio, dice hoy en una entrevista: la condonación del CAE es un elemento que debe estar presente, y yo no sé ahí cómo lo ves tú, porque ya el ministro Marcel le bajó la cortina a esa posibilidad, digamos, pero va a haber una presión, ¿no es cierto?, de algunos sectores de Apruebo Dignidad. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien difícil en el contexto actual, miren, sin reforma tributaria aprobada, con la fragilidad que tiene la economía, la condonación del CAE, y va de la mano, fíjate, otro tema también, la deuda histórica de los profesores, que también hoy han habido voces que se quieren que haga referencia el presidente en su cuenta pública. Yo creo que bajo las condiciones económicas del país, sin reforma tributaria, pendiente todavía de pensiones, es muy difícil pensar en una condonación al CAE como lo plantea la diputada. Y me parece que le hace un flaco favor al gobierno, porque efectivamente, lo dice el ministro, yo veo mucha dificultad en lograr avanzar en esta propuesta de campaña. El presidente lo dijo en su programa, pero como dijimos antes, Chile de alguna forma tuvo una especie de giro político, el contexto también cambió, por tanto él puede corregir su programa hacia las prioridades actuales. Eso no es un pecado de ejercicio, es asimilar la realidad. Y tengo la sensación que la condonación del CAE se aleja del momento actual que vive el país. Y en eso yo creo que ella, como parte del oficialismo, debiese de alguna forma asimilar eso, porque creo que le hace un flaco favor llevando esos temas que son imposibles a la agenda presidencial. Rodrigo, ayer el presidente, hace mucho tiempo el presidente, ¿te acuerdas tú que pronunció esta frase de que hay que saber habitar el cargo de presidente, que se la han enrostrado por un montón de situaciones que han ocurrido, errores no forzados, actos y llamados impulsivos, etcétera? Pero quiero preguntarte cómo has visto al presidente en este ámbito, lo que pasó en Brasilia, en que él, estando en el país del dueño de casa, el dueño de casa le hace una especie como de alabanza al gobierno de Nicolás Maduro, hablando de que los problemas que hay o los temas de derechos humanos corresponden a una narrativa, y el presidente en la casa del anfitrión le dice: nada de narrativa, aquí ha habido violaciones de los derechos humanos, y en el fondo las cosas por su nombre, lo que, fíjate, fue ampliamente valorado por sectores totalmente ajenos a la izquierda, partiendo por The Economist y otros más. Quiero preguntarte cómo viste esa postura y cómo viste ahí al presidente en ese evento, digamos, ¿no?, de esta cumbre. Yo celebro, no con pompa, porque no lo hago habitualmente, salvo cuando voy al estadio, pero celebro profundamente las palabras del presidente de la República en este contexto internacional. Tú bien señalas, fue justamente además en la casa de quien organizó este encuentro, que a mí, yo escuché el discurso de Lula hablando de Maduro,
y se me caía la cara de vergüenza. Tú decías, no puedo creerlo. Sí. No puedo creer el país que, o este caballero cuando estuvo encerrado no vio lo que hizo este señor, pero estamos hablando de uno de los tipos que actualmente más daña la convivencia internacional y atenta contra los derechos humanos y las libertades de millones de personas. O sea, la crisis profunda que vive América Latina en migración es gracias a este caballero y a su antecesor. Entonces, no podía creer que un presidente democrático como Lula pudiese estar hablando así. Y me parece, yo celebré lo que dijo el presidente Boric. Y va en la línea, Mirna. Fíjate que el presidente Boric, a diferencia también de gente de su coalición de gobierno, que a veces ha manifestado más cercanía por alguna de las dictaduras de América Latina, de Maduro y de los Castro, vinculados básicamente al sector del Partido Comunista, él siempre ha tenido una línea en eso, ha sido bien crítico de ambos. Y yo celebro que haya mantenido justamente, haya tenido la valentía de alguna forma de criticar las palabras del presidente Lula da Silva y de alguna forma decir que él conoce el abuso que ha cometido el presidente Maduro porque lo ha visto en Chile, porque nosotros vivimos parte de esa consecuencia de esos abusos con la crisis migratoria que tenemos en el norte, sabemos cómo han sufrido los hermanos venezolanos y yo creo que lo hizo. Fue una medida correcta, valiente y se la celebro, fíjate. Ya, y eso trasladémoslo ahora al país. ¿Cómo está habitando el cargo, dirías tú, el presidente? Mira, yo creo, bueno, el concepto de habitar es, yo creo que el presidente, independiente de sus salidas a veces de... La tirada por el tobogán, por ejemplo. Yo le resto, a mí, de verdad, hay sectores que buscan de alguna otra forma encontrarle errores diarios al presidente en cómo se viste, en que se tira el tobogán, en que si va al estadio en que si la corbata, equipo, en que si no usa corbata, etcétera. Yo prefiero que el presidente hable por sus hechos. A mí me da lo mismo la historia. El presidente tiene que gobernar con sus hechos y yo ahí tengo una mirada más crítica. Creo que el presidente tiene que impulsar proyectos importantes, tiene que mejorar la economía del país, tiene que sacar adelante el proyecto de pensiones, tiene que conversar más con el oficialismo, tiene que hacerse cargo de las derrotas y avanzar en ellas, más que en cosas accesorias. Yo me preocuparía en políticas públicas que afecten el día a día del chileno y yo prefiero criticar el habitar del presidente de la República en eso más que en estas otras cosas. Yo sé que te tienes que ir, pero una palabra. La han tenido todos los presidentes de la República han tenido sus salidas. No creo que Rodrigo, sea un... te agradezco. Rodrigo, sí, sé que te tienes que ir, pero súper cortito. Ayer ardía en redes sociales el tema de las palabras del consejero Luis Silva, que trajo a colación la figura de Pinochet, señalando que él sentía admiración porque había sido un estadista. Le contesta, por supuesto, partiendo por el presidente, hasta varios más. Yo quiero preguntarte si tú observas un reavivamiento del pinochetismo, considerando la encuesta Mori, que hablaba de que el 36% que había subido de los chilenos y chilenas estaba de acuerdo con el golpe militar. O sea, ¿cómo ves ahí que aparezca de nuevo, ¿no es cierto?, esta figura? Yo escuché las declaraciones o sea, no las escuché, pero las leí completas. O sea, es más largo, porque uno dice, no, estadista y admiración. Después hace una crítica bien profunda al tema de los abusos y de los derechos humanos, pero sin duda, yo creo que aquí te demuestra que en política la experiencia y el oficio valen. Aquí el consejero Silva demostró inexperiencia porque de alguna forma él está llamado a un rol diferente en la política, a hablar de futuro y no hablar de pasado. Yo espero que los consejeros de la Constitución piensen en el pasado, pero proyecten el futuro, porque en el fondo uno tiene que construir una Constitución en base a lo que ha sido también. Entonces yo creo que fueron poco oportunas, desafortunadas las declaraciones y tiene dos elementos políticos. Voy a volver al punto final tuyo, pero por supuesto, ya que me tocaste, quiero avanzar. Yo creo que tiene tres elementos bien relevantes. Uno, yo creo que, fíjate, complica a Kast en su... Mira, este es el consejero más votado del Partido Republicano por Chile, y yo creo que enreda la posibilidad presidencial a Kast en la medida que tú sabes profundizando, porque Kast, si quiere ser presidente de este país, requiere el 50+1 de los chilenos, y no temas que lo dividan, y estos temas lamentablemente no le contribuyen y están dentro de un tercio. Lo vimos en la encuesta Mori. Después volver allá. Creo que enreda el proceso porque le quita validez a él.
para tener diálogos con personas que piensan diferente, que tienen miradas distintas. Por eso yo creo que los consejeros, independientes que tengan miradas políticas y del pasado diferentes, tienen que aprender a construir a futuro y reavivar estos temas. Creo que le hace mal. Y tercero, fíjate que le hace un flaco favor y un favor al oficialismo, porque si hay un tema que une al oficialismo es la figura de Pinochet. Cuando existe tanta diferencia, cuando se hablan de que uno tiene que hablarle no a los monos peludos y se pelean entre ellos, estos temas son justamente los temas que históricamente han unido al oficialismo, la figura de Pinochet. Y a 50 años, yo creo que sin duda vamos a volver a discutir ese tema, con una mirada diferente y más profunda quizás de la que lo hemos visto 8 años. Bueno, el profesor Silva revivó la discusión, la encuesta Mori habló también ya, entonces, no sé si revivir el pinochetismo, pero yo creo que vamos este año a profundizar en lo que fue el periodo 1970-1973 con mayor vehemencia de la que hemos tenido en los años anteriores. Entonces no nos sorprendamos con que esta discusión de la figura de Allende y Pinochet se tome un poco más la agenda de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Ya, pues Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y encantado de volver cuando quieran. De todas maneras, vamos a cobrarte la palabra. Un abrazo para ti y saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas, ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. A ver, se acaba de entregar la comisión de expertos acaba de entregar el anteproyecto. Aparecen estas palabras del constitucional más votado, Luis Silva, reavivando la figura de Pinochet. ¿Qué está pasando? ¿Son señales para lo que va a hacer el Consejo? A la vuelta de este corte comercial, vamos a estar hablando con el constitucionalista Javier Couso. En instantes, una nueva entrevista